Bienvenidos a Más Matemática. Hoy vamos a estar trabajando las reglas básicas de la derivación. Digo básicas porque son reglas que sí o sí las trabajamos cuando comenzamos con este tema de derivadas. Si se fijan, dividí mi pizarra en dos. A la izquierda tengo la función y a la derecha tengo cómo va a ser la forma de la derivada. En la nubecita verde tengo cuál tiene que ser la estructura de la función y cuál tiene que ser la estructura de la derivada. La primera regla de derivación que voy a trabajar es la función constante, donde su derivada es 0. Siempre que tengan una función constante, acá tengo dos ejemplos, f de x igual a 10, una función constante, entonces la derivada de f es 0, la represento así. Esta es la función, la derivada es 0, ya que es una función constante. Al igual que mi ejemplo número 2, y igual a 2/3, como es una función constante, la derivada va a ser y' igual a 0, es decir que su derivada es 0. Pasamos a la segunda regla de derivación. Ahora, la función que tenga esta estructura, es decir, k por x, donde k es una constante cualquiera, su derivada va a tener esta estructura. Va a quedar simplemente esa constante que es k. Vayamos al ejemplo donde tengo como la función es f, la derivada va a ser f'. Y como la función es menos 2x, su derivada va a ser simplemente menos 2. Es decir que solamente queda el coeficiente de x. Al igual que en el segundo ejemplo, tengo la función y igual a un quinto de x, en donde su derivada, que la represento como y', va a ser simplemente el coeficiente, un quinto. Y esta sería la derivada de el segundo ejemplo. Pasando ahora a la tercera regla de derivación, la función con la que voy a trabajar va a tener esta estructura, k por x a la n, y la derivada va a poseer esta estructura. Vayamos a ver la función. Fíjense que la función es 3x al cuadrado, donde tiene esta estructura. Entonces la derivada va a ser, fíjense que la constante permanece tal cual está, en este caso va a ser 3 por n, donde n es el exponente de x. El exponente de x es 2, entonces va a ser 2. X elevado a la n menos 1, quiere decir, como el exponente de x es 2, va a ser 2 menos 1. En definitiva, ¿qué hicimos? Bajamos el exponente 2 lo bajamos para multiplicarlo con el valor 3, y al exponente le restamos 1. Y ahora debo resolver esta operación para simplificar un poco. 3 por 2 es 6, x, 2 menos 1 es 1, o lo dejo como simplemente x. Entonces la derivada va a ser 6x. Pasando al segundo ejemplo, mi función es y igual a menos un medio de x a la cuarta, donde la derivada va a ser y', y voy a bajar el exponente para multiplicar con el valor que ya se encuentra ahí, que es menos un medio. Como el exponente es 4, lo bajé para multiplicarlo con el menos un medio, y además le voy a restar una unidad al exponente. Si acá está x a la cuarta, en la derivada va a quedar x al cubo. Esta sería la expresión de la derivada, en donde si puedo simplificar o resolver algo, lo resuelvo. Fíjense que el denominador 2 yo lo puedo simplificar con el 4, quedándome menos 2 por x al cubo. Pasando ahora a estas reglas de derivación, hay tres reglas, tengo la función f, g y h, le di nombres distintos como para variar, entonces tengo la derivada f', g', h'. Veamos la función f, que es la raíz cuadrada de x, sí o sí tiene que ser la raíz cuadrada, entonces la derivada va a tener esta forma, 1 sobre 2 por raíz de x. Exactamente esta forma. Pasando a la función g de x, que es e a la x, la derivada tiene exactamente la misma forma. Es una de las funciones más fáciles de derivar porque la derivada es exactamente lo mismo. La función g, e a la x, g', la derivada es exactamente lo mismo, e a la x. Vayamos a la otra función, la función h, que es el logaritmo de x. La derivada va a ser 1 sobre x. Si tienen la función entonces logaritmo natural de x, la derivada es
1 sobre x. En la siguiente regla de derivación es cuando tengo una función raíz pero que no sea cuadrada. Por ejemplo, la raíz quinta de x. En este caso, la forma de la derivada va a ser esta. ¿Qué debo identificar para hallar la derivada? Primero, fíjense que la estructura de la derivada aparece varias veces n. ¿N qué sería? N es el índice de la raíz. En el ejemplo que tenemos, n sería 5. Lo voy a escribir acá, n es igual a 5. Entonces, la derivada va a ser 1 sobre n, que sería 5, por la raíz enésima, que sería la raíz quinta, de x elevado a la n menos 1. Entonces sería x elevado a la 5 menos 1. Pero como sé que 5 menos 1 es 4, dejo simplemente x elevado a la cuarta. Y esta sería la derivada de esta función. Siempre que respeten esta estructura, van a hallar correctamente la derivada de la función. Pasando ahora a la otra regla de derivación, y estas serían las últimas reglas que voy a trabajar, en donde tengo la función seno de x, su derivada pasa a ser coseno de x. Vayamos a la función coseno de x, la derivada va a ser menos seno de x. Una vez que se conozcan las reglas de derivación y tengan algún tipo de dominio de estas, podemos pasar a ejercicios como estos, determinar la derivada de la función f de x, 2x al cubo menos e a la x más la raíz cuadrada de x. Para derivar esta función, voy a pasar a derivar cada uno de los términos por separado. Entonces, si esta es la función f, la derivada va a ser f'. Para derivar el primer término, 2x al cubo, voy a bajar el exponente y le resto una unidad al exponente, quedándome x al cuadrado. Pasando al segundo término, e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Y yendo al último término, la raíz cuadrada de x, donde su derivada es 1 sobre 2 por raíz de x. Una vez que ya haya derivado todos los términos, resuelvo las operaciones que puedo o simplifico los términos que pueda simplificar. En el primer término me quedó por resolver esta operación, la resuelvo. Ya resolví esta multiplicación, 2 por 3 es 6, y esta sería la expresión de la derivada. Y cada vez que tengan funciones como este tipo, lo pueden derivar de esa manera. Espero que les haya servido.